violencia, etcétera, que hablemos con él. Francisco, gracias por tu participación. ¿Cómo has estado? Querido Javier, siempre un gusto estar contigo y tu auditorio. El gusto nuestro. ¿Qué supones que está pasando ahí en el metro? A ver, generalmente hay que entender que los delincuentes evolucionan en el modo de operar con mucha rapidez y utilizan mecanismos que se encuentran disponibles para cualquier tipo de personas. Entonces, evidentemente, lo que hoy están utilizando es un nuevo medio para lograr un robo con mayor efectividad, sin una respuesta agresiva o violenta de parte de la víctima, o sea, sin arriesgarle lo menos posible, con algo que puede ser una inyección que tal vez la persona puede sentir nada más como un piquete y ni siquiera darse realmente cuenta de lo que le está ocurriendo. Hay que recordar que la mayor parte de delitos que se cometen en el transporte público son sin violencia. En este caso, dado que hay, aunque no se perciba la violencia, este sí debería de ser incluido dentro de los delitos con violencia. Yo lo consulté hoy en la mañana con algunos expertos, porque me decían, el riesgo es que un caso de esta naturaleza, una fiscalía lo pueda meter dentro de lesiones dolosas, dentro de otros delitos que atentan contra la vida y la integridad personal. O sea, es decir, no tenemos tampoco la certeza de dónde se vayan a registrar estos delitos. Lo cierto es que pues habría que revisar cómo es posible que una persona se pueda hacer de sustancias que puedan dormir a una víctima en el transporte público, que pueda ocurrir esto y que nadie se dé cuenta y nadie pueda dar un apoyo a la víctima. Uh-huh. ¿Es muy difícil preverlo o es muy difícil verlo con las cámaras de seguridad? ¿Cómo poder más o menos identificar, si es que es, bueno, debe de ser posible, pero cómo poder identificar a los agresores? Mira, precisamente la dificultad está en que identificar con claridad que está ocurriendo un hecho de esta naturaleza es muy difícil. ¿Por qué? Porque obviamente las inyecciones no son en lugares muy a la vista, no se utiliza un espacio en donde sea fácil poder identificar que hay alguien que está haciendo algo indebido. Tal vez lo que sí es posible identificar es no el momento en donde están inyectando, sino el segundo momento en donde la víctima aparentemente se queda dormida y lo que ocurre es que alguien mete mano a sus bienes personales. Entonces, esa es la parte más difícil. Hay que recordar que por mucho que nos gustaría, es imposible tener a un policía cuidando cada vagón del metro y es imposible tener la capacidad de identificar cada delito que ocurre sin violencia dentro del transporte público. Aquí necesitamos, uno, prevención y dos, pues también una parte de colaboración ciudadana para estar al pendiente los unos de los otros. Se nos olvida que cuando somos un grupo es mucho más difícil que podamos ser víctimas de un delito, pero cuando estamos siendo víctimas del delito, lamentablemente lo que ocurre es que la mayor parte de personas se repliega, deja que ocurra y a lo más podrán decir qué terrible está la situación. Aquí pues habría que invitar a los ciudadanos a que seamos copartícipes, a que nos hagamos corresponsables, porque sé que decirlo, para la autoridad este tipo de situación es difícil de identificar. Van 20 casos sabidos. Te pregunto, Francisco, ¿sabemos qué tipo de sustancia están inyectando con el piquetito? La verdad es que yo hoy en la mañana, precisamente después de la invitación a este programa, pregunté, no me pasaron el dato exacto, me comprometo en cuanto lo tenga a pasártelo, porque realmente no sé qué es la sustancia que les están poniendo. 20 casos son muchos en el sentido de que no debería de haber ninguno, pero en realidad son muy poquitos si nosotros consideramos el número de usuarios que tiene el transporte público y el número de hechos delictivos que ocurren dentro del transporte público. ¿Intuyes que puede ser o no? Pues yo me imagino que ha de ser algún tipo de medicamento no controlado que induce el sueño. Puede ser desde cuestiones, y digo no controlado porque el controlado pues obviamente es más difícil de adquirir y tiene también costos más altos. Hay algunos medicamentos particularmente que se utilizan para las alergias que en ciertas concentraciones dan muchísimo sueño prácticamente inmediatamente. Me parece que podría ser por ahí. El riesgo es que luego tengamos sustancias que puedan generar una respuesta alérgica por parte de la víctima y que podría llegar a un daño
mucho más grave o incluso daños permanentes, porque hay que recordar que algunas personas pues son intolerantes a ciertos medicamentos y puede generar daño hepático, daño en riñones o algún tipo incluso pues de pérdida de ciertas funciones neurológicas. Te mando un gran saludo, Francisco, como siempre, y gracias. Pronto nos comunicaremos. Adiós. Gracias. Bueno, Francisco Rivas, Observatorio Ciudadano. Está por dar a conocer Observatorio Ciudadano, por cierto, su encuesta sobre la violencia. Creo que es mañana, precisamente, mañana martes, 29 de abril. Bueno, de este tema, pues yo diría que si usted usa el metro, en fin, el transporte público, pues a las vivas, ¿no? A las vivas. Y como bien dice, cuando nos protegemos unos a otros, las cosas cambian mucho, mucho. Bueno.